Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Una vez más le damos toda la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno, porque nos ha dado un día más de vida, porque las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Y hoy nos regocijamos en el Señor. Hoy podemos darle toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. Cuán grande, cuán bueno es Él es misericordioso. Por eso en esta mañana espero que usted esté lleno de gozo y de alegría para poder escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Tal vez estemos pasando momentos duros, difíciles, que estemos pasando por situaciones donde de pronto no hay una solución, no hay un camino, pero Él tiene solución. Él nos bendice, Él nos llena de su gracia, Él nos llena de su amor, Él nos llena de su bondad. Por eso en esta mañana lo animo para que usted pueda disponer su corazón para escuchar el mensaje, la palabra del Eterno, la palabra de Dios, las Escrituras, esa instrucción divina que Él nos dejó para cualquier situación que nosotros tengamos en la vida, bien sea de enfermedad, de pobreza, de tristeza, de depresión. Mis amados, no importa la situación en que estemos, pero la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios transforma y cambia todo nuestro ser. Por eso en esta mañana lo animo para que usted pueda disponer su corazón y que usted pueda en esta mañana levantar sus manos y orar con nosotros para darle a Él la gloria y colocar estos momentos en presencia de Él. Padre, oramos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta instrucción divina que tú nos has dejado, Señor, para poder nosotros, Señor, conocer al Padre y conocer al Hijo. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que a través de ella tú transformas nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente. A través de ella trae esperanza, a través de ella aumenta la fe. A través de tu palabra, Señor, podemos encontrar, Señor, el consuelo a través de tu Santo Espíritu en los momentos de necesidad. Por eso, Padre, en esta mañana yo te pido por cada persona que está allí, Padre amado, en la casa, que ha abierto sus puertas, Señor, a través, Señor, de cualquier medio que tenga, el televisor, el computador, tal vez su celular, pero que está pendiente, Señor, de esta enseñanza, para que tu mano de amor y de gracia, Señor, sea allí, Señor, y seas tú bendiciendo, porque tú tienes el poder, porque tú tienes, Señor, Padre amado, la unción, y esa unción, Señor, que es a través de tu Espíritu, Señor, descienda en cada hogar. Toca las vidas, Padre amado. Mira aquella persona que ha perdido la esperanza, aquella persona que está en depresión, aquella persona que está con ansiedad. Que tu mano hoy, Señor, traiga paz, descanso, reposo y le devuelva el gozo, Señor, a cada uno de ellos. Al que está enfermo en el lecho, al que está en el hospital, al que está triste porque ha perdido un familiar, al que está triste porque tiene un familiar en el hospital, al que está en la cárcel, Padre amado, Dios de los cielos. Yo te pido hoy, Señor, que tu mano de amor y de gracia, aquella persona, Señor, que está triste, que está con nostalgia porque tal vez se perdió, se extravió un familiar, un ser querido y no saben dónde está. Padre amado, Señor, tú sabes dónde se encuentra, haz que vuelva nuevamente a la casa. Te lo pedimos de corazón, Señor, trae gozo. En estos tiempos necesitamos de esa presencia divina tuya, que tú puedas levantar, que tú puedas, Señor, transformar y cambiar vidas. Te lo pedimos, Padre, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso, Señor, en esta mañana pedimos esa fortaleza para cada uno de nosotros, que esa gracia divina tuya, esa unción, Señor, descienda, Señor Padre amado, y que acobije, Señor, cada uno de los corazones, cada vida, que cada alma en esta mañana, Señor, se regocije, que cada alma se levante con gozo, con alegría, que te aplauda, que te dé la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Mis amados, una vez más, buenos días a los que se han acabado de conectar. Le damos toda la gloria y la honra al Señor en esta mañana. Hoy nos regocijamos con el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, mis amados, el cual nos va a llenar de gozo y de alegría. Y que debemos de tener la seguridad, mis amados, de que ese gozo esté aquí. Por eso hoy he colocado como título a esta enseñanza: ¿hay gozo en su alma? Una pregunta. ¿Hay gozo en su alma? Yo no sé si usted tendrá gozo, si estará pasando por momentos de tristeza, de dolor, de angustia, pero aún así debería tener gozo. Y vamos a mirar el por qué. Vamos a ir a las Escrituras y quiero que me acompañen en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 21, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, mis amados, discierne la mente y el corazón del hombre. Por eso esta mañana estamos orando, estamos pidiendo al Señor que la palabra transforme sus vidas, sus corazones, que hoy haya bendición en su vida, que haya bendición en su casa, que hoy usted se llene de gozo, se llene de alegría, porque eso produce la palabra, debe de producir gozo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice, en aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén y amén. Padre, gracias. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Señor, que hoy sea un día de gozo, Señor. Así como dice tu palabra, que el Señor Yeshua Hamashíach se regocijó en el Espíritu. Así te pido, Señor, que hoy, Señor, haya regocijo en el Espíritu de cada uno de los oyentes, de cada una de aquellas personas que tiene hambre y sed del Señor. Amén. El Evangelio que se está predicando hoy en día, mis amados, es la misma palabra que estaba enseñando nuestro amado Yeshua Hamashíach, los apóstoles en este tiempo. Es la misma palabra, pero con algunas cosas diferentes, como la interpretación que se le está dando muchas veces, como la actitud que se está tomando ante ella, la reverencia que se debería de tomar, la santidad que se debería de tener para poder hoy tener el fin con el cual se debe llevar, y que no es la misma forma o la misma manera como lo están llevando. Por eso se le ha dado otro rumbo. Yeshua Hamashíach, nuestro Señor Jesucristo, nunca jamás predicó por fama. No predicó por una posición o por tener dinero o enseñando tal vez doctrina de hombres. Lo que vemos nosotros, mis amados, los mismos apóstoles y hombres que después de los apóstoles hasta el día de hoy han dejado una huella imborrable, mis amados, de lo que es verdaderamente predicar la sana doctrina, la verdadera palabra de Dios. Y esa palabra, cuando llega a una persona, transforma y cambia vidas. Por eso ellos que dejaron esa huella, predicaron ese verdadero evangelio que transforma. El verdadero evangelio que transforma el alma del hombre, mis amados, y el resultado era una verdadera conversión, una conversión sincera. Hoy, mis amados, ver una persona que esté convertida en verdad es muy difícil. Por eso, cuando una persona está en el Espíritu, es guiada por el Espíritu, a medida que va andando, a medida que va caminando en el camino del Señor, siguiendo las huellas del Señor, siguiendo la palabra de Dios, aferrado a las Escrituras con hambre y con sed de Dios, esa persona empieza a dejar las cosas del mundo y empieza a discernir que eso no está escrito en la palabra y empieza a dejar muchas cosas. Por eso, mis amados, qué importante es poder entender qué dice la palabra ante lo que me ofrecen, qué dice la palabra a todo aquello que tal vez nuestros mismos padres tal vez nos enseñaron y que vienen de tradición en tradición a través de los tiempos. Por eso, en esta mañana, mis amados, la pregunta es: ¿hay gozo en su alma? Porque si no hay gozo en mi alma, tengo que hacerme varias preguntas y tengo que examinarme para poder mirar y observar por qué no tengo gozo, no importando la situación en que esté viviendo. Por eso quiero que me acompañen al libro de los Salmos, y en el capítulo 19 vamos a encontrar lo que el salmista dice de la palabra de Dios en el versículo 7. Y vamos a mirar y vamos a entrar para poder entender cuál era el regocijo del Señor y por qué, mis amados, el Señor se regocija, porque más adelante vamos a ver por qué se regocija el Señor. ¿Qué lo llevó a que el Señor se regocijara en el Espíritu? Porque eso es lo que debemos cada uno de nosotros tener. El Salmo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, el versículo 7, dice la palabra del Eterno, la palabra de Yahweh, la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Desarrollemos esta partecita de lo que dice aquí el salmista. Dice que la palabra del Eterno, la palabra de nuestro Padre, de Yahweh, de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mis amados, la palabra de Dios cuando llega a una persona debe de tener una conversión, debe tener una transformación en su vida o empezar un proceso en su vida y que los ojos sean abiertos, su corazón se desborone y se quite esa dureza del corazón. Esos oídos, mis amados, sean oídos espirituales para poder entender y comprender lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios dice que convierte y que cuando está hablando de conversión es que saca a una persona de un estado y lo pasa al otro, y lo saca del estado del pecado, del estado de la muerte, y lo pasa al estado de la vida, lo pasa al estado, mis amados, de la santidad. Y eso es lo que es conversión, convertirse. El alma se convierte, deja de hacer lo malo para hacer lo bueno, deja de andar por el camino torcido para coger el camino derecho, empieza a tener pensamientos puros y sanos para agradar a Dios, porque eso es lo que convierte verdaderamente el alma. Una persona convertida tiene hambre, una persona convertida tiene sed de Dios, de su palabra, de buscar la presencia de Dios constantemente, de no darle cabida a las cosas del mundo. Podemos tener tropiezos porque los vamos a tener, mis amados, pero eso no permite que aún sigamos nosotros en el mundo, sino que nos aferramos y nos acercamos a Dios para que Dios nos tome, nos perdone y seguimos adelante, porque sabemos, mis amados, que la palabra de Dios es la única que puede hacer que nuestras vidas puedan tener paz y una relación con Dios. Cuando vemos, dice que el testimonio del Yahweh, de nuestro Padre, es fiel, que hace sabio al sencillo. Todos los testimonios, todas las enseñanzas que están aquí en la palabra, cuando la persona es tocada por el poder del Espíritu Santo, mis amados, puede entender y comprender cuáles son los testimonios, qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que nuestro Padre nos está diciendo, como cuando el Padre coge a su hijo y en lugar de pegarle lo sienta a su lado y le empieza a enseñar y empieza a decirle: lo que acabaste de hacer no estaba bueno, lo que acabaste de hacer no es bueno ni para usted, ni para nosotros, ni para la gente que está a nuestro alrededor. Lo que acabaste de hacer, de romper esto o de hacer aquello o de mentir, de engañar, y empieza el Padre a darle una instrucción. Eso es lo que el Padre dice, y esos son los testimonios que encontramos aquí en la Escritura y que nos están enseñando a nosotros para que podamos entender que nuestro Padre nos ama tanto que podemos entender de una forma tan sencilla todo lo que Él enseña, pero porque su Espíritu es el que nos lleva para poder entender. Pero también dice la palabra en el versículo 8 que los mandamientos de nuestros padres son rectos que alegran el corazón. ¿Y sabe por qué son rectos y por qué alegran el corazón? Porque cuando el Espíritu Santo nos toma, cuando el Espíritu Santo nos muestra que estamos equivocados, entonces nos regocijamos de que vamos a empezar a andar por el camino recto y correcto que el Padre quiere. Y por eso la palabra de Dios transforma la vida, transforma el corazón del hombre, produce un gozo, mis amados, que no se quita con nada. Ese es un gozo, mis amados, que llega porque podemos entender que íbamos por un camino mal, pero que el Padre nos está dando una oportunidad en Yeshua HaMashiach, en su Hijo, en Jesucristo, para que nosotros podamos agarrarnos de la mano de Él y no soltarnos. Pero eso dice que el precepto del Padre es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué es un precepto? Eso es una palabra que tenemos que mirar, porque hablamos de preceptos y preceptos le podemos dar cualquier interpretación. Pero cuando hablamos de precepto, la palabra hebrea dice mishpat, que significa juicio, o miswa, que significa orden o mandamiento. O sea que lo que está diciendo el Señor es que aprendemos, mis amados, a qué es un verdadero juicio de Dios, y que Dios hace justicia en las cosas, y que Dios, mis amados, no inclina la balanza para ningún lado, sino tanto como el malo como con el bueno, a los dos les da lo que les toca a cada uno de acuerdo a su condición. Y por eso encontramos que el precepto nos lleva, mis amados, a que nosotros podamos entender los mandamientos
mandamientos y el orden que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Dice, mis amados, que el precepto de Él es puro, que alumbra los ojos. O sea, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, hace que nuestros ojos puedan ver la realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor, que estamos equivocados, nos hace ver verdaderamente el camino, y por eso podemos entender y comprender lo que su palabra nos enseña. Por eso dice que el temor del Padre es limpio, que permanece para siempre. Mis amados, lo que Él enseña es para poder nosotros andar recta y correctamente, porque dice que los juicios del Padre son verdad y todos son justos. Entonces confirma una vez más su palabra, que lo que el Padre está haciendo, que lo que el Padre quiere, que lo que el Padre anhela, que lo que nuestro Dios, nuestro Yahweh quiere, mis amados, es que nosotros podamos entender su palabra, comprenderla, vivirla, y que eso producirá un gozo en nosotros, una alegría en nosotros, porque ella es perfecta. Y cuando la palabra de Dios es perfecta, mis amados, entonces el hombre que es entendido, la mujer que es entendida, empieza a desechar el pecado, empieza a dejar las cosas del mundo, se aferra a los caminos de Dios, y no importa la situación en que esté viviendo, siempre está adorando y alabando al Rey. Por eso dice que son deseables más que el oro, y dice, y más que mucho oro afinado. Aquí es donde desbaratamos, mis amados, todo lo que nos enseñan de la famosa doctrina de la prosperidad, porque la doctrina de la prosperidad nos está enseñando como que vale más el tener casa, carro y beca, el tener fincas, el tener mucho, el tener abundancia, que eso es bendición de Dios. Pero la verdadera bendición de Dios está en conocer a Dios. La verdadera bendición está no tanto en las riquezas, porque dice que son más deseables que el mismo oro y que la misma plata, mis amados, es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado. Por eso cuando nosotros miramos, dice, y dulces más que la miel y que el destila del panal. La palabra de Dios nos está enseñando a nosotros cuán valiosa es ella, cuán importante es para el ser humano, porque, mis amados, cuando nosotros miramos lo que es la palabra de Dios y la obra que Dios quiere hacer a través de su palabra, es de poder transformar al hombre, de poder que el hombre tenga otro conocimiento diferente de Él, que se acerque más a Él y que pueda regocijarse en el Padre, que se pueda regocijar en el Hijo, que pueda vivir, mis amados, con gozo y con alegría, para que el nombre del Eterno sea exaltado y glorificado. Por eso, cuando nosotros miramos esto, podemos ver que son muy pocos los que estamos buscando las sendas antiguas, hallando, mis amados, la gracia delante del Padre, de nuestro Yahweh, delante de Yeshua HaMashiach, y predicando sobre la gracia y la salvación. Mis amados, no estamos buscando fama, no estamos buscando una posición, no estamos buscando dinero, no estamos buscando, mis amados, ser mejor que otros, sino estamos enseñando lo que la palabra de Dios dice y por dónde debemos encaminarnos y de ir detrás de verdaderamente lo que el Padre anhela y desea, para que haya gozo y alegría en nuestro corazón. Por eso, cuando nosotros miramos al apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, vamos a ir, y quiero que me acompañe allí también para mirar la primera carta de Pedro, y vamos a mirar cuán importante fue para Pedro enseñar esto, para que pudiéramos entender nosotros hoy en día, si lo estaba enseñando en ese tiempo, mis amados, que es la carta de Pedro. La primera carta de Pedro fue escrita del año 64 a 65 después de Cristo, y en este tiempo él les estaba enseñando, y esta enseñanza también queda para nosotros, y por eso en esta mañana yo quiero que usted esté atento a esta porción de las Escrituras en la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 10 en adelante hasta el versículo 12. Son 3 versículos bien interesantes para poder entender y comprender, mis amados, cómo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, podemos comprender y entender nosotros, mis amados, lo que estaban viviendo los profetas, lo que estaban sintiendo ellos, mis amados, y aún Yeshua HaMashiach no había llegado, pero ellos tenían allí hambre. Mire lo que dice la palabra, versículo 10, no sé si ya encontraría usted, pero si no ha encontrado, le doy un tiempito para que usted, o ahí en la pantalla, tal vez usted ya está viendo el versículo bíblico, para que usted lo pueda leer y pueda mirar y seguirme en lo que vamos a leer y en lo que vamos a estudiar en esta mañana, de esta parte de lo que los profetas tuvieron que vivir. La palabra de Dios dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando
qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar aún los ángeles. Aleluya. Mire lo que dice la Escritura, versículo 10, retomémoslo nuevamente. Dice que los profetas que profetizaron, está hablando de los profetas del antiguo pacto. Está hablando que ellos estaban investigando, anhelando de la gracia. Estaban mirando que el Padre les estaba dando una revelación en ese tiempo. Mis amados, cuando nosotros vemos Isaías 700 años, cuando vemos nosotros a Ezequiel, a Jeremías sobre los 600, los 500 años de todos estos profetas antes de Cristo, podemos encontrar que ya tenían una revelación de lo que iba a pasar con el Mesías, de lo que iba a sufrir el Mesías, y ellos empezaron, mis amados, a sentir algo en su corazón, y dice que inquirieron y diligentemente indagaron, o sea, que buscaban, escarbaron acerca de esta salvación, porque desde a los profetas se les anunció la salvación para la humanidad, que iba a venir un Mesías, y ellos estaban averiguando a ver cuál era el Mesías que había allí, cuál era el Mesías, mis amados, que estaría allí para esa salvación. Y dice que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, o sea, ellos estaban averiguando cuál será el Cristo, cuál será el Mesías que va a venir, cuál va a ser aquella persona que va a venir y que va a estar, en el cual ellos estaban anunciando de antemano todos los sufrimientos que tenía que pasar el Mesías. A ellos se les reveló, se les dijo, y por eso, miren, mis amados, ellos están con un gozo, ellos están con una alegría, buscando, anhelando, y dice, a esto se les reveló, versículo 12, que no para sí mismo, no era para ellos, dice, sino para nosotros. Por eso, mis amados, qué bueno, qué hermoso poder entender que a los profetas se les dio esa revelación hermosa de qué iba a pasar con el Mesías, que iba a suceder, para que estuviera el pueblo atento, y por eso estaban anhelando en ese tiempo la venida del Mesías. Pero el Mesías vino, pero no lo quisieron recibir, no lo quisieron aceptar. Fueron muy pocas las personas que pudieron entender esos tiempos. Por eso cuando leemos nosotros, sin ir a perder ahí en Primera de Pedro, vamos a mirar nuevamente allí lo que estamos leyendo en Juan, en el capítulo 10, mis amados, en el versículo 24. Dice la palabra de Dios allí para la gloria y honra de aquel que vive. Dice, porque os digo que muchos profetas y reyes, dice, muchos y profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Los profetas no lo pudieron ver, muchos reyes no lo pudieron ver, no lo pudieron entender, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sabe por qué? Porque fue para ese tiempo, fue para el tiempo, porque ellos, los apóstoles, fueron los que pudieron verlo, fueron los que lo pudieron oír, y los profetas anhelaban estar allí. Los profetas querían ellos poder percibir en qué tiempo, a ver si ellos alcanzaban a poder encontrar al Mesías. Y por eso encontramos que dice la palabra de Dios que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Por eso, mis amados, a través de los apóstoles, Pedro está hablando 65 años, mis amados, después del Mesías, mis amados, después de esa enseñanza que dejó el maestro. Son 30 años después, porque tenemos que contar los 30 años de vida del maestro. Pero ahí encontramos nosotros que 35 años después Juan está escribiendo. Juan está escribiendo, Pedro está escribiendo, los apóstoles están escribiendo, los escribas están escribiendo sobre todas estas verdades. Y Pedro aquí está escribiendo que administraban y dicen que por el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, y que aún los ángeles, mis amados, los ángeles anhelaban mirar, mis amados. Los ángeles querían saber quién era, cómo era, qué tenía que hacer allí, qué tenía que pasar. Por eso, mis amados, cuando vemos esto, los profetas son ejemplo para nosotros. ¿Por qué son un ejemplo? Porque ellos no perdieron ni siquiera un segundo, ni un minuto, ni una hora, ni un día, ni una semana, ni un mes, ni un
un año. Ellos duraron años, mis amados, indagando. Ellos tuvieron tiempo anhelando y viendo y escuchando la voz de Dios para que ellos puedan escribir, para poder traer, mis amados, la salvación, para que el hombre sienta gozo, para que el hombre pueda sentirse, mis amados, con la salvación. Y está hablando de la gracia y la salvación. Sabe que todo el mundo no anda en la gracia y que muchas personas todavía no son salvas y que aún hay personas que están en la congregación, hay personas que dicen que son cristianas, pero cuando oímos de sus testimonios o vemos sus testimonios o podemos indagar sobre ellos de lo que están viviendo y cómo están viviendo, mis amados, no podemos ver en ellos que haya una conversión genuina en su corazón. ¿Sabe? Porque la palabra de Dios sí convierte, porque la palabra de Dios nos saca del pecado y nos pone a andar en la verdadera santidad en la cual tenemos que estar. Por eso en esta mañana yo lo invito para que usted, mi amado, amada hermano, hermana, allí que está, ¿sí?, pueda usted agarrarse de la mano del Señor. Por eso lo que venimos diciendo, que hoy la mayoría de congregaciones o lugares que predican la palabra de Dios no es lo mismo. Buscan la prosperidad. Están buscando un Dios que les esté dando una vida totalmente ancha, amplia, con deseos más en su corazón de la riqueza, con el deseo, mis amados, de ser de pronto grandes hombres, mis amados, y de ser y tener popularidad, tener de pronto comodidad y andar bien, pero no pasar por momentos como los pasaron los profetas, como lo tuvieron que pasar los apóstoles. Por eso, mis amados, ellos fueron apedreados, ellos fueron azotados, ellos, dice la palabra de Dios, que vivían de un lugar a otros, tal vez muchos de ellos desnudos, porque no alcanzaron, mis amados, a tener la prosperidad que se tenía, pero dentro de ellos había un gozo. ¿Y sabe cuál era el gozo de ellos? Predicar la palabra, anunciar las buenas nuevas, hablar del Maestro, hablar de Dios, hablar de Yeshua Hamashia, de Cristo, hablar del Mesías, que lo estaban viviendo, lo sintieron, lo vivieron, lo tenían allí cerquita, pudieron ver los milagros, pudieron ver las señales, pudieron ver los prodigios, pudieron regocijarse, mis amados. Yo solamente hay veces me pongo a pensar cuando estoy viendo de pronto por Face esos videos corticos que muestran de Jesús, de las películas de Jesús, y en estos días veía uno que me impactó tanto y fue al centurión, un hombre que vino, que se acercó al maestro para pedirle solamente la misericordia de él para que le sanara un siervo, un empleado, alguien que tenía él en su casa, pero que lo amaba y lo estimaba porque tenía un buen corazón. Y se acercan algunos de los fariseos y le dicen: Señor, él ha sido bueno, él nos ha ayudado, él ha dado limosnas, ayúdale con su siervo. Mis amados, cuando este hombre le dice al Señor: no soy digno que entre en mi casa, pero si tú das una palabra, yo sé, Señor, que mi siervo sanará. Mire, mis amados, yo quiero que nos centremos por un momento, por un instante, porque hay veces sabemos que, sí, lo sanó y ya, pero veamos qué pudo haber pasado en ese momento, porque dice que el Señor dio la palabra al centurión y le dijo al centurión: vaya, que tu siervo ya está sano. Y el centurión se vino sano, contento, feliz. No se vino preocupado con dudas, porque creyó la palabra del maestro, y cuando llegó a la casa encontró una fiesta, cuando llegó a la casa encontró alegría, cuando llegó a la casa encontró a su siervo, mis amados, que estaba sano, encontró que las personas que estaban allí estaban gozosas, estaban alegres, y él, mis amados, se acercó. No sé qué le diría porque la escritura no expresa exactamente, pero yo me imagino que él llegó y preguntó a qué hora fue sano, y dijo: a esa hora aproximadamente el maestro estaba dando la palabra. Y entonces la gente que estaba ahí tuvo más gozo y se regocijó más y pudo creer más en Jesús, mis amados, porque eso debe producir un gozo. Hoy, mis amados, se está perdiendo el gozo. Hoy un milagro ya es como que una cosa normal, mis amados, como que pasó y amén, y seguimos la vida común y corriente. Hoy ver un precepto, algo de Dios, mis amados, maravilloso, grande, hermoso, como que no se le da mucha importancia, como que no hay mucho gozo. Yo no me imagino a la mujer sirofenicia cuando el Señor le dijo: ve, porque por esa palabra, por esa fe que tú tienes, tu hija ya está sana. Y cuando llega esta mujer a la casa, encuentra a su hija sana, la encuentra restaurada. Yo creo que ellas hicieron, mis amados, una gritería, se alegraron, se gozaron. Ellas empezaron a adorar a Dios, empezaron a creer en Jesús, empezaron a buscar, a indagar más de Jesús, empezaron
empezaron a anhelar más las cosas del Maestro, porque mis amados, mucha gente llega a la congregación por un milagro, mucha gente llega sola únicamente por una situación para que Dios se la sane o para que Dios lo restaure o para que Dios le dé una respuesta, pero no vienen con todas las intenciones de conocer al Maestro, no vienen con las intenciones de conocer a Dios y vienen por el milagro únicamente, y por eso no hay conversiones genuinas en las congregaciones, porque se está vendiendo, venga porque el Señor le sana, venga porque el Señor le restaura su hogar, venga porque el Señor esto, pero no se llama, vengan aquí los pecadores para que sus pecados sean perdonados, vengan y conozcan el camino que los lleva a la verdadera salvación. De eso no se habla para atraer la gente, mis amados. Se está hablando de que venga y siembre, y entonces usted obtendrá un milagro, y entonces hay que comprar a Dios con una cantidad de dinero. Por eso cuando nosotros vemos las escrituras, mis amados, cuando Jesús enseñó, cuando Él predicó el evangelio, muchas personas como hoy en día estaban allí por un interés, muchos por comida, otros por una sanidad, otros estaban, mis amados, allí solamente para poder ver y conocer quién era la persona que lo estaba haciendo, pero no habían conversiones genuinas. Por eso cuando nosotros miramos la escritura y nosotros podemos ver el contexto de lo que estamos estudiando de Lucas capítulo 10, vamos a ir, mis amados, para poder ver por qué Jesús dice en el versículo 21 que Él se regocijó en el Espíritu. Vamos a ir a Lucas 10, 17 y vamos a ver por qué fue que se regocijó. Vamos a mirar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió para que Él se regocijara en su corazón y Él pudiera ver, mis amados, y poder levantar y adorar al Padre y darle gracias al Eterno por lo que estaba pasando y sucediendo. Dice el versículo 17 que volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero mire este versículo 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Mis amados, cuando nosotros vemos este panorama, cuando nosotros podemos ver a los discípulos que envió el Señor 70, y nosotros miramos en el capítulo 10 que dice la misión de los 70, la misión de los 70, lo que le dijo el Señor fue claro a ellos: yo los envío como corderos en medio de lobos. El Señor les estaba diciendo: van a ir y van a predicar la palabra, no lleven ni siquiera zapatos, ni lleven alforja, ni lleven nada, váyanse únicamente con lo que tienen y vayan y entren a toda casa y que hayan sanidades, oren por los enfermos y serán sanos, pero prediquen las buenas nuevas de salvación. Esa era la tarea fundamental, predicar las buenas nuevas de salvación. Pero cuando ellos llegaron, mis amados, gozosos, dice el versículo 17, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Ellos venían gozosos, mis amados, era por lo que habían visto sus ojos. Pero la salvación de toda esta gente, ¿dónde quedó? De toda esta gente fue salva. Toda esta gente en verdad vino para seguir a Jesús de por vida hasta la eternidad y la eternidad. Sabe que muchas personas, porque cuando nosotros vamos a verlo un poquito más adelante, estos 70, mis amados, se devuelven. Estos 70 después no quisieron seguir a Jesús. Después que vieron, mis amados, la gloria de Dios, que fueron usados por Dios, que se regocijaron. Sabe que hay mucha gente en las congregaciones que solamente están porque quieren fama, porque quieren un liderazgo, porque quieren ser usados, porque quieren mostrarse, porque quieren estar allí solamente para poder decir: mire, yo soy usado por el Señor, tengo la unción del Espíritu, y poder mostrar y orar por los enfermos. Mire, sí, que se sanaron, mire cómo los demonios se me someten. Hay personas que solamente están buscando, mis amados, popularidad, quieren un liderazgo, quieren un pastorado, quieren de pronto tener un lugar, un sitio, mis amados, solamente, pero en su corazón no está Cristo verdaderamente. Están buscando otra cosa que no es. Hay personas que están en la congregación, pero, mis amados, no tienen amor por Cristo. No, nada les ha conmovido. Ven milagros y es como si nada. Mis amados, ni siquiera lloran de la alegría, o lloran de la misma tristeza de que tal vez en ellos no les pasa nada. Por eso yo les invito para que podamos ver, porque la palabra de Dios ahí en ese versículo 20, el Señor les está explicando y les dice claramente: mire, yo les pido un favor. Sí, y se lo voy a pedir de corazón: no se regocijen si alguien, mis amados,
Si las personas son libres de demonios, no se regocijen por eso, regocíjense, estén seguros de que su nombre está inscrito en el libro de la vida, que su nombre está escrito en los cielos, porque cuando vayamos a la presencia del Padre y del Hijo, cuando tengamos que entregar cuentas, vamos a mirar si nuestro nombre está inscrito allí. Por eso en esta mañana yo los invito para que el gozo que se debe sentir no es por la sanidad, el gozo que se debe sentir no es porque soy libre de espíritus inmundos o de demonios. El gozo que voy a sentir es, mis amados, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Por eso yo hacía la pregunta en esta mañana, ¿sí? ¿Hay gozo? ¿Hay gozo en su alma? Sí existe el gozo, porque cuando yo estoy seguro de mi salvación, cuando yo estoy seguro de que sí, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, mis amados, puedo andar con el gozo, no importa lo que pase, lo que suceda. Apocalipsis capítulo 20, podemos encontrar claramente lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, para que podamos entender de que sí va a haber un momento en el reino de los cielos, allí ante la presencia de Dios, cuando estemos allí cara a cara, cuando estemos delante del Maestro, cuando estemos delante del Eterno, vamos a mirar de que sí va a haber un libro, y ese libro se llama el libro de la vida. El libro, si en ese libro, mis amados, no estamos inscritos, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Habla el apóstol Juan de esa visión tan hermosa que él tuvo. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿De qué muertos se está hablando aquí? De esos muertos espirituales, de esos muertos que no van a entrar en el reino de los cielos. Los que quedaron muertos, los que no tuvieron vida eterna, sino que quedaron muertos por la eternidad, porque no quisieron creer en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, porque no aceptaron la palabra de Dios, porque prefirieron su pecado, su iniquidad, y está diciendo que los vio grandes y pequeños. Ojo, pequeños está hablando, grandes y pequeños, no está hablando solamente de los adultos, sino también de los pequeños, porque una tarea, una responsabilidad que tenemos como padres, como abuelos, mis amados, es enseñarle a nuestros hijos la verdadera palabra de Dios, y que ellos puedan andar en el temor de Dios para la gloria de aquel que vive y reina. Y dice la palabra de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba escrito todo lo malo que hicieron en la tierra, que estaba escrito allí todo lo que ellos habían hecho, mis amados, todo lo que habían ellos realizado con su pensamiento o de acción, mis amados, el rechazar a Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, dice, y a la muerte y al Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Está hablando de las personas que no quisieron aceptar a Cristo. Está hablando de las personas que no aceptaron al Rey de Reyes. Están hablando de los que quisieron seguir en su pecado, en los que quisieron seguir, mis amados, en sus andanzas, mis amados, que el mundo les ofrecía. Y dice, y él que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso, mis amados, la pregunta es, ¿su nombre está inscrito como el Señor le dijo a estos 70? ¿Sabe que me da tristeza cuando los 70 dan un paso atrás? Me da tristeza cuando los 70 retroceden. Me da tristeza cuando dice que muchos de sus discípulos, escuchando al Maestro, entonces retrocedieron y no siguieron con el Maestro. Prefirieron seguir en su mundo. Mayor condenación para ellos. Porque, mis amados, poder entender la verdad, poder entender la palabra de Dios, entender que hay un Padre, entender que hay un Hijo, que a través solamente de Jesucristo hay salvación para el hombre, que es el único camino, la única verdad y la única vida, que no hay otro camino para ir al Padre, y dar un paso atrás, mis amados, retroceder, mis amados, eso, la verdad, yo no me explico, no entiendo, no comprendo. Dios nos guarde de que nunca jamás vengamos con de pronto una apostasía y que nos lleve a dar un paso atrás a través de los caminos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios allí que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Su nombre está inscrito
hay gozo, mis amados. Una de las cosas que nos muestran a nosotros que estamos bien es el gozo que hay, no importa la situación. Yo quiero decirle algo, que haya una sanidad, que haya de pronto una liberación de un espíritu o de un demonio, eso no quiere decir que soy salvo. Escuche bien, el hecho de que yo haya pasado por un proceso de sanidad, que haya pasado por un proceso de liberación o un proceso de que me hayan librado de un demonio, téngalo por seguro que eso no quiere decir de que yo estoy salvo, porque mi nombre tiene que estar inscrito. Muchas personas han recibido su milagro, muchas personas han restaurado su hogar, muchas personas han recibido lo que le han pedido a Dios, pero vuelven al mundo, siguen andando en su mundo y siguen viviendo del mundo, mis amados, y entonces su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Juan capítulo 6, dice la palabra de Dios, para que podamos entender claramente lo que el Señor nos enseña allí. Cuando el Señor les está hablando a ellos de las palabras de la vida eterna, dice la palabra de Dios, veamos desde el 65, capítulo 6, 65, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Y el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! Tremendo. Tremendo, porque el Señor le está diciendo, si no son venidos por mi Padre, o sea, ellos no estaban seguros de que el Padre los había enviado al Hijo. Ellos estaban más por un interés. Por eso esos 70 que estaban allí se regocijaron, mis amados, porque vieron la fama. Le dijeron, somos usados por el poder del Espíritu, somos usados, Señor, y podemos echar. Y el Señor los para y les dice, un momento, eso no es así. Por eso cuando nosotros miramos la Escritura y vamos una vez más allí a Juan capítulo 10, podemos ver nosotros y encontrar por qué el Señor les está diciendo a ellos, mis amados, ¿sí? Lo que ellos deben de vivir, y poder nosotros mirar, mis amados, en Lucas 10, no Juan, sino Lucas 10, donde estamos estudiando la palabra hoy. Dice la palabra que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mis amados, ¿sabe por qué se regocijó el Señor? Porque muchas personas habían entendido el Evangelio, porque muchas personas habían comprendido la palabra de Dios, porque empezó el mover de Dios, mis amados, a través de los hombres. Empezó el mover del Señor a través de un hombre, de varios hombres. Mis amados, son 70, aunque ellos volvieron atrás, pero el Señor se regocijó porque fueron usados por un momento. ¿Sabe que hay personas, mis amados, que son usadas por momentos por el Padre? Son personas que llegan únicamente a los caminos de Dios, pero Dios lo utiliza porque esa persona es la que va a ir y le va a predicar a alguien que él necesita, que sí se va a entregar de corazón. Pero esa persona que le predicó, mis amados, da un paso atrás. Esa persona que predicó siguió en su mundo. Yo he podido conocer muchas personas, en sí conozco a alguien que amo y estimo mucho y aprecio, que es una persona, mis amados, que me impresiona, porque esa persona va y comparte el Evangelio, habla del Evangelio y trae gente a la congregación, mis amados, pero él sigue en su mundo, él sigue tomando, él sigue fumando, él sigue haciendo una cantidad de cosas, mis amados, porque no ha entendido todavía, pero es una persona que predica la palabra de Dios, y Dios lo usa aún así de esa forma, y han llegado, y hay personas que han estado más firmes que él, y que están firmes más en el Evangelio que él, y por eso, mis amados, por eso yo quiero decirle que no es tal vez una sanidad, que no es una liberación lo que me hace a mí salvo. No es que de pronto yo diga yo soy cristiano, no, yo tengo que demostrar de que sí lo soy. Por eso dice la Escritura en el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lo que el Padre estaba haciendo se lo entregó al Hijo. Y entonces dice, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Para conocer las verdades escritas, para conocer lo que está aquí escrito, tengo que venir a Cristo, gústeme o no me guste. Mis amados, Dios Padre le entregó todo a su Hijo. Dios Padre le entregó la heredad, le entregó todo para que Él lo gobernara.
vida. Por eso cuando nosotros miramos la escritura aquí, por eso dice, y volviéndose a sus discípulos, versículo 23 dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Mis amados, qué bonito, qué hermoso poder ver cómo la palabra de Dios, el Señor les dice, aprovechen este momento, regocíjense, gócense, alégrense, mis discípulos, porque ustedes están viendo algo que otros no lo van a ver como lo están viendo ustedes, y otros que lo querían ver antes y ustedes no lo vieron. Entonces, mis amados, qué privilegio de los discípulos. Hablábamos con mi esposa cuando nosotros vimos a José y vimos a María, que ellos los dos tuvieron al Maestro, tuvieron al Mesías en sus manos, que lo pudieron tener, ver a aquella mujer, mis amados, que cuando estaba en el templo y fue a entregar, a presentar a nuestro Señor Jesucristo allí delante de la presencia de Dios, esa mujer, el privilegio de poder tener al Salvador en sus manos. ¿Cuántas personas fueron tocadas por las manos del Maestro? Mis amados, eso debe producir un gozo en nosotros, una alegría, mis amados, de que hoy nosotros, sin poderlo tocar, sin poderlo ver, Él nos ministra, Él nos sana, Él nos restaura, Él nos cambia nuestra forma. Su palabra sigue vigente hasta el día de hoy, para su gloria, para su honra y su alabanza. Es por eso, mis amados, que la sanidad de los milagros, las liberaciones hechas por Jesús eran para que creyeran en Él. Lo que Él hacía, lo que estaba haciendo el Padre, lo que estaba haciendo el Hijo, lo que el Hijo estaba haciendo era la voluntad del Padre, y era para que pudieran creer en Él. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, mis amados, será lleno de un gozo que será inseparable. Mis amados, por eso yo le quiero decir algo, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando una persona cree en Yeshua, en Jesucristo, en Yeshua, hay un gozo que nadie puede quitar. Así esté en una cárcel, así esté en un hospital, mis amados, así esté pasando por una situación bien difícil en su vida, pero nadie le pueda quitar. Así esté en la pobreza, así esté pasando tribulación, ese gozo nadie se lo va a quitar. Así la situación, así esté al frente de un paredón y le digan que lo van a matar por Cristo, hay un gozo porque sabe que se va con su Señor, porque sabe, esa persona sabe que lo que está viviendo en esta tierra es solamente por un momento, por un instante, que nosotros somos peregrinos, que aquí estamos de paso, que no estamos apegados a lo material, que no estamos pegados al dinero, que no estamos apegados a las cosas, sino que hay un reino que nos espera, hay un lugar especial para nosotros que el Padre, que el Señor Jesucristo está listando. Es un lugar, mis amados, donde iremos primeramente al cielo y después bajaremos de allí y gobernaremos con el Maestro en la tierra, pero no en esta tierra, porque esta tierra será destruida. Todo lo que vemos no se verá, porque dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y entonces vamos a estar en un lugar especial, en un lugar, mis amados, que es la Nueva Jerusalén, un lugar donde vamos a ver la gloria de Dios, donde vamos a poder, mis amados, vivir con el gozo por la eternidad y la eternidad y la eternidad, con el Maestro por la eternidad y la eternidad. Por eso en esta mañana lo invito para que usted no pierda la esperanza, no pierda la fe, mis amados, de que hay un tiempo donde el Señor nos recogerá, que vendrá, mis amados. Lo primero que va a hacer nuestro amado Yeshua HaMashiach es que viene a recoger su iglesia, viene a recoger a sus escogidos, viene a acoger a su pueblo, viene a acoger a su nación santa, al pueblo escogido que habla el mismo Pedro, y nos llevará al reino de los cielos, y allí estaremos. Y después de que pase la gran tribulación sobre esta tierra, dice que vendrá Él y gobernará sobre esta tierra. Y mis amados, si te lo verán toda carne, lo verá todo, y después de todo eso vienen los juicios, y después nosotros reinaremos con Él en un cielo nuevo y una tierra nueva, que es lo que tenemos que entender y comprender de las Escrituras. Por eso en esta mañana, mi amado, mi amada, usted querido amigo que está allí, que nos está viendo, porque le enviaron el link para que usted pudiera ver esta predicación, yo le quiero decir que Dios sí lo ama, que Jesús también lo ama, pero que si usted no se convierte, si la palabra no lo convierte, porque es la palabra la que convierte el alma, es la palabra la que transforma por el poder del Espíritu Santo, que convence de pecado, justicia y juicio. Es por esta palabra que vamos a ser juzgados, es por esta palabra, porque la palabra dice, mis amados, en Hebreos, en el capítulo 12, el capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, y versículo 13,
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero mire lo que sigue, versículo 13, póngale cuidado a este versículo. Este versículo es muy interesante y es muy importante en la vida de todo creyente. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que entregarle cuenta. Escuche bien, mis amados, por el poder de su palabra, por lo que está escrito aquí, tenemos que entregarle cuentas delante de Dios. ¿Y sabe cómo? Desnudos delante de Él. Desnudo nací del vientre de mi madre, desnudo tendré que presentarme, dice la Escritura. Y por eso, mis amados, en esta mañana, que haya un temor santo en nosotros, no miedo, no susto, sino que el temor sea reverente ante su palabra, ante sus preceptos y mandamientos, porque el temor de Dios, mis amados, en su palabra nos lleva a una santidad para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Por eso en esta mañana yo quiero que me acompañe y usted pueda leer conmigo Lucas capítulo 15, versículo 7, para la gloria de aquel que vive y reina. Lucas capítulo 15, en el versículo 7. Dice, si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Por eso, mis amados, que el Señor nos ayude a entender que si permanecemos en la palabra que Él nos ha dado, si nosotros, estoy leyendo Juan, y en Lucas 15, en el versículo 7, dice la palabra, os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya. Que habrá mucho más gozo, escuche bien, por uno solo, un solo pecador que se arrepienta. Yo no sé si en verdad ha habido arrepentimiento genuino en nosotros, que va a haber más gozo en el reino de los cielos que por 99 que tal vez se crean justos, que vean, que crean que tal vez no necesitan o que ya son santos. Pero mis amados, Dios está buscando pecadores para que se arrepientan. Yo quiero que me acompañen Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, después allá del libro de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 2. Ahí usted lo va a ver en la pantalla. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está pasando por pruebas, siéntase gozoso. Siéntese alegre porque eso dice la palabra de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Alabado sea el Señor. Mis amados, las pruebas nos llevan a nosotros a poder descansar en el Señor, a poder regocijarnos en el Señor, sabiendo que Él tiene, mis amados, una respuesta para cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, podemos entender y comprender algo, que hay un gozo aquí adentro que nadie nos lo quita. Nadie nos lo puede quitar. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero quiero que me acompañen a Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Versículo 10. Dice la palabra de Dios allí. Para poder entender este versículo, quiero explicarles, está el sacerdote Esdras hablándole al pueblo de Dios la palabra, les está interpretando y reunido con todos los demás sacerdotes y levitas, les están explicando a todos, ¿sí? A todos les están explicando lo que deberían de haber entendido y comprendido de las Escrituras. Y dice entonces la palabra de Dios, luego Él les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de nuestro Padre, de Yahweh, del Eterno, de Jehová, es nuestra fuerza. Mis amados, el gozo de nosotros es la fuerza, mis amados, ese gozo en el Padre es nuestra fuerza. Por eso en esta mañana yo le invito,
para que en medio de lo que usted esté pasando, mire lo que él dice el versículo atrás, el versículo 9, para que usted lo pueda entender mejor. Y dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote de estos escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios, la ley, escuchando las escrituras. Y por eso dice ahí, luego dijo, id y comed más bien grosuras, pónganse contentos. ¿Sabe qué, mis amados? Este libro debe traer gozo, este libro debe traer alegría, este libro debe traer paz, este libro en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, no se puede perder el gozo. Por eso la pregunta una vez más, ¿hay gozo en su alma? ¿Hay gozo en su alma en esta mañana? Porque si no lo hay, es momento de arrepentimiento. Si no lo hay, es momento de voltear la mirada al Eterno. Si no hay eso, mis amados, es momento de decirle, Señor, aún en medio de lo que estoy pasando, Señor, todo esto es pasajero, pero hay arriba un lugar que me está esperando, donde tú vendrás por mí. Y hoy, Señor, vengo delante de ti en arrepentimiento. Hoy vengo a buscar tu rostro. Hoy voy a hacer lo que hicieron los profetas, que fueron diligentes, que ellos duraron años investigando. Yo voy a meterme en tu palabra, voy a empezar a investigar más de la gracia, voy a investigar más de la salvación, voy a investigar más de la santidad, y va a empezar usted, mis amados, un proceso de escudriñar las escrituras, porque aquí está la gracia y la salvación, que es la que nos hace que nuestros nombres queden inscritos en el libro de la vida, cuando recibimos de corazón a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, y hacemos lo que dice de acuerdo al evangelio que Él nos ha enseñado. Por eso en esta mañana oremos y démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy oramos, Señor, porque sabemos que muchos tal vez no tenemos el gozo en nuestro corazón, que cuando vienen los momentos de tribulación, o vienen los momentos de prueba, o vienen los momentos difíciles como los que estamos viviendo en este momento en todas las naciones de la tierra a causa de esta pandemia, Señor, donde ha habido pobreza, donde hay hambre, donde se han perdido, Señor, los negocios, las empresas, donde muchos perdieron su carro, sus posesiones, donde han perdido sus seres queridos, que en lugar de traer una alegría, ha traído mucha tristeza, Señor. Padre, Señor, porque no han podido entender y comprender que todo lo que está en la vida es pasajero, que lo que están las personas que están a nuestro alrededor son prestadas, que en cualquier momento tú las llamas a tu presencia. Por eso, Padre, permítanos, Señor, que ese gozo que tú hablas en tu palabra, ese gozo que en ti, Padre, Señor, en nuestra fuerza, no se pierda nunca, no se pierda jamás. Que hoy, de hoy en adelante, estemos gozosos, alegres, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, te demos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Por eso oro, Señor, en esta mañana por cada uno de mis hermanos que me escucha, por cada persona nueva que está allí, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor, que se pueda encontrar con Yeshua HaMashiach, que Él, Señor, se revele a Él, Padre amado. Te lo pido de corazón, llévalo a los pies de Cristo, llévalos a que Él tenga esa revelación divina de lo que significa, Padre amado, nuestro Salvador, para que Él sea salvo y sus nombres queden inscritos en el libro de la vida. Hoy te pido, Padre Santo, Señor, de que tú nos dé la fortaleza y que nos dé el entendimiento de comprender y entender cada día mejor la Escritura, para poder nosotros ser salvos, para poder andar en la santidad la cual tú nos demandas. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Amén y amén y amén. Aleluya, mis amados, el Señor les bendiga. No se les olvide ahí dar ese link o compartir este mensaje con otra persona. Mis amados, gracias, suscríbase para que nosotros podamos seguirle enviando nuestras predicaciones, le lleguen. Si tal vez usted no les puede estar viéndolas en vivo y en directo, pero que usted pueda tenerlas allí, mis amados, cuando ya nosotros cerremos, entonces le van a llegar a su celular o le van a llegar allí a su computador, y usted podrá escuchar la prédica, así sea en la noche cuando se vaya a acostar, o el que la pueda compartir con su familia o con otras personas. Yo solamente en esta hora quiero pedirle al Padre que los bendiga a todos, que en estos tiempos, mis amados, se acabó el año.
Estamos ya en los 2 últimos días, mis amados, prácticamente del mes de noviembre, y entra diciembre y se pasará volando este mes. Mis amados, que el Señor les llene de su gracia, que puedan estar en familia. Desde ya estoy orando para que el Señor les pueda guardar, proteger, y que todos no tengan que pasar por momentos duros y difíciles, de que parta tal vez un ser querido en este tiempo, porque es muy doloroso, porque son tiempos que, aunque nosotros no celebramos la Navidad, porque nosotros no somos partícipes de la Navidad, mis amados, nosotros podamos estar en familia, que es bastante importante. Es mucho mejor poder tener una comida todos reunidos, dándole gracias a Dios, alabando al Padre, dándole la gloria a Él, dándole la alabanza, la adoración y la exaltación. Por eso, mis amados, en este día yo solamente le pido, Padre, bendice cada familia. Señor, que se cumpla lo que tu palabra dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Bendice todo aquel, Padre amado, que ha escuchado tu palabra, que la ha tomado, que la pone en práctica, que obra en ella, Señor, que anda de acuerdo a ella. Yo te pido, Señor, que su hogar sea bendecido. Señor, que tú puedas bendecir esas alacenas que están solas. Señor, aquella persona que no tiene trabajo, que abran puertas de trabajo. Señor, aquella persona que está enferma, Señor, ahora mismo, Padre, levántala de ese lecho. Levántala con el poder tuyo, con el poder de tu Espíritu. Señor, trae sanidad, Señor. Aún personas, Señor, que tienen enfermedades terminales, te pido, Padre Santo, te pido por Leandro. Señor, Padre amado, este niño, Señor, que es incapacitado, este niño, Padre amado, que no entiende muchas cosas, Dios de la gloria. Señor, está en tus manos, no en nuestras manos, está en tus manos. Por eso, Señor, para ti no es imposible, yo lo sé, no es imposible, para ti no hay nada imposible, de que puedas conectar, Padre amado, Señor, el oxígeno a su cerebro, y que él pueda ser un niño normal, Padre. Yo oro, Padre, y te pido por la vida de él. Te pido, Señor, que tu mano, Señor, esté allí. Pido por Anuar, Señor, Dios de los cielos. Míralo allí donde él está. Señor, trae sanidad sobre su cuerpo, Dios de la gloria. Pido por cada persona que está enferma, Señor, en este momento, por los que tienen COVID-19, trae sanidad en este instante, Padre. Trae sanidad en el nombre de Yeshua HaMashiach, y tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Shalom, bendiciones a todos. No olvide algo que he dejado de decir hace mucho tiempo, pero que lo quiero volver a repetir. Maranata, Cristo viene pronto, y viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Que ahí estemos todos y nos encontremos todos allí en el reino de los cielos. Bendiciones, un abrazo.